Pues es el primer domingo de diciembre y pues no puede ser más evidente que el tema en todo el mundo es el nacimiento de Cristo. No solamente nuestra iglesia, que está adornada, pero el mundo en general anuncia de manera deliberada o no el nacimiento de Cristo. Desde luego que la percepción que cada quien tiene del nacimiento de Cristo, estoy hablando de la iglesia y el mundo, es una percepción un poco diferente. De todas maneras, todos creemos que Cristo nació un día, como en estos días. No tenemos la misma fe, pero sí tenemos ese evento histórico que marca la historia de la humanidad. Así que no podemos pasar desapercibida la fecha, y entonces durante todo el mes de diciembre, la predicación en la mañana y en la tarde versará sobre justo este tema, el nacimiento de Jesús. Es decir, Cristo anunciado, ese Cristo nacido, ese Cristo prometido, y vamos a estar hablando de este Señor maravilloso. El centro de la predicación siempre es Cristo. Siempre ha sido, siempre es y siempre tiene que ser el Señor Jesús. Y entonces hemos tomado como referencia las profecías del Antiguo Testamento como para poder entrar un poco en contexto. Este tipo de pasajes, como el que tenemos nosotros ahora aquí frente a nosotros, que es el capítulo 9 de Isaías, es un pasaje recurrente que normalmente cada que hay una actividad de esta naturaleza de Navidad se estudia, se lee. De hecho, dicen algunas personas que tristemente se predica solo en estas fechas, solo en estos momentos. Claro, si hay algún estudio sistemático del libro de Isaías, evidentemente tiene que llegar el punto en que se estudia, pero es un pasaje que básicamente lo tratamos o se trata en épocas navideñas, porque está anunciando la venida del Mesías, anunciando la venida del Cristo, y eso es como muy importante. Nosotros centramos nuestra atención entonces en este pasaje porque consideramos que es un pasaje que nos introduce muy bien justo a la promesa, y además no solamente a la promesa, sino que nos introduce muy bien a el momento histórico en el que se da la promesa, y nos introduce muy bien también para que podamos entender nuestra condición actual, y a partir de nuestra condición actual también percibir lo maravilloso, lo hermoso, lo glorioso que es reconocer y aprender y recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un tema precioso, es un tema hermoso, no es un tema tan retador, pero es un tema que nos viene bien escuchar y gozarnos del texto bíblico de una promesa maravillosa que es el nacimiento de Jesucristo. Amados hermanos, hay dos fechas muy importantes en la historia o en la vida del creyente, dos fechas vitales. Son las dos fechas, digamos, más importantes para nosotros los cristianos. Desde luego que está su cumpleaños, cuando nació, su matrimonio, cuando se casó, cuando se graduó. Esas fechas son importantes, pero desde el punto de vista espiritual, dos fechas importantes para nosotros son el nacimiento de Cristo y la muerte y resurrección de Cristo. Por eso los eventos de Navidad y de Semana Santa son tan significativos, son muy significativos. Puedo decir con toda seguridad que si no hubiese nacido Cristo, no hubiese muerto y resucitado. Si no se hubiesen dado estos dos eventos, o incluso hubiese nacido Cristo, pero sin muerte y resurrección, tendríamos una fe espúrea, una fe vana, tendríamos una convicción que no nos serviría en realidad de nada, seríamos una secta. Pero nosotros podemos contemplar estas dos fechas maravillosas que nos traen a la reflexión a nosotros un acto que fue planeado desde antes de la fundación del mundo y que se fue ejecutando históricamente a lo largo del tiempo y que sigue ejecutándose, que es la redención. Cuando hablamos de Jesucristo y su nacimiento, estamos hablando de la redención encarnada. Estamos hablando de que históricamente hay un punto culminante de la historia en donde inició para el mundo históricamente la redención. En la mente de Dios está antes de la fundación del mundo. Los del Antiguo Testamento veían la redención como la porvenir, y aun y cuando esto, ellos de todas maneras podían ser salvos solamente a través de Cristo, aunque Cristo no hubiese nacido. Pero estaba pues anunciada la redención
revelación encarnada. Y entonces cuando vino Cristo, dice el autor de Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ese verbo se hizo carne, de tal manera que nosotros podemos contar históricamente este propósito redentor de Dios en el nacimiento de Cristo. Y la culminación de la redención, históricamente hablando, en la muerte y resurrección de Cristo. Luego entonces, todos nosotros creemos en estas verdades absolutas, las celebramos, las amamos y las estudiamos con mucho cuidado. Este libro de Isaías es un libro maravilloso. Ese profeta mayor, en la clase de catecúmenos he explicado que los profetas mayores son mayores no porque son los más importantes, son profetas mayores porque tienen un contenido más amplio. Los profetas menores son menores porque tienen contenidos más pequeños. No es porque sean más importantes o menos importantes, todos son muy importantes, todo es el consejo de Dios. Pero Isaías es un profeta mayor porque es un contenido muy grande. Algunas personas han hablado de que es el profeta evangélico, es el evangelio en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de un profeta que está contextualizando su tiempo en el reino del norte primordialmente y ante las acechanzas del imperio asirio, particularmente comandadas por Tiglat-Pileser, pero era una condición bastante difícil la que estaban viviendo. Pero entonces él ubica en medio de una gran calamidad, en medio de un tomar cautivo a un pueblo, en medio de una opresión terrible, va a dar palabras esperanzadoras, no solamente del nacimiento de Jesús, sino que nos va a decir más información al respecto. Incluso nos va a decir cómo se va a llamar el Mesías. Es decir, ese Mesías, ¿qué nombre tiene? Usted puede recordar en el capítulo 7, verso 14, que está muy explícito que llamará su nombre Emmanuel. Así que entonces sabemos por él el nombre que va a tener el Mesías. Luego en el capítulo 9 que tenemos aquí nos va a hablar un poco de la condición del tiempo, pero además de la encarnación, de su estado de exaltación y de su estado de humillación, empezando por el de humillación. Pero no solamente nos habla del nacimiento, ya en el capítulo 53 nos va a hablar de sus padecimientos, que fue experimentado en quebranto. Así que nosotros tenemos un panorama completo. Los teólogos del Nuevo Testamento pueden percibir con toda claridad que el libro de Isaías da un retrato hablado de Cristo. Da un retrato hablado. Los que fueron viniendo después y teniendo no solamente Isaías, pero en realidad toda la profecía, pero particularmente Isaías, lo que estaban viendo cuando llegó Jesús es percibieron y dijeron: Jesús, este es Jesús, y viene con esta condición, es exactamente como lo dijo Isaías. Y entonces el retrato hablado de Isaías dio luz para que entonces que como cordero fue llevado al matadero profetizado se viera justo en el momento en que Juan el Bautista lo distingue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento era el anunciado, era el avisado, pero por otro lado en el Nuevo Testamento es el que ya llegó, pero era el Jesús esperado. Pero nosotros tenemos aquí un retrato hablado de Cristo y un retrato maravilloso. Una cosa que es muy importante en la teología bíblica del Antiguo Testamento que tenemos que tener en mente es que algunas profecías del Antiguo Testamento tienen cumplimientos inmediatos, mediatos y a largo plazo. Van como que cumpliéndose en pequeñas escalas hasta el gran cumplimiento. Debemos de recordar, hace algún tiempo yo lo predicaba, que la revelación de Dios es una revelación progresiva. Se va revelando progresivamente, va añadiendo información cada vez para completar un cuadro precioso y perfecto. El Antiguo Testamento es una revelación progresiva cuyo cumplimiento de la revelación y último evento de la revelación es Cristo. Es Cristo, pero ha sido anunciado. Desde Génesis 3:15 está anunciado el Señor Jesús y se le fue añadiendo a lo largo de toda la Biblia información. De hecho, por ahí más adelante, unos domingos más adelante, voy a hablar acerca de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, cómo ahí está anunciado Cristo también. Entonces fue revelándose progresivamente en la Biblia la venida de Jesucristo. Jesucristo pues es el centro de atención de toda la palabra y va anunciándose en la Biblia cómo Cristo va apareciendo. Pero entonces tenemos este pequeño retrato hablado. Este libro o esta sección que vamos a estudiar es una porción pequeña de este retrato hablado que nos va a hablar un poco acerca de este Cristo prometido. Pero el mundo está a la expectativa.
tenemos que recordar que los judíos, que es el pueblo que el Señor eligió en aquel tiempo, el pueblo de Israel, es un pueblo que tiene una esperanza, igual que nosotros. Ellos tenían una esperanza, y una única esperanza. La esperanza que tenía el judío era la venida del Mesías. El Mesías va a venir, era la esperanza del pueblo, era una esperanza ciertísima, era una esperanza basada en estos textos, en estos pasajes, en estas profecías. Incluso desde el Antiguo Testamento, antes, la Torá, la ley, pues, estaba ya prometido y estaba prefigurado Cristo, y todos estaban esperando este ansiado Mesías, este ungido maravilloso, que en el griego la palabra es Cristo. Este maravilloso Mesías anunciado era el que estaban esperando con mucha ansiedad, con mucho anhelo, con mucho deseo a este Cristo maravilloso. Isaías va a añadir pues información a esta esperanza del Mesías, y claro, da palabras esperanzadoras, maravillosas, preciosas para un pueblo que está en una opresión y en una oscuridad terrible. El contexto inmediato anterior y el contexto histórico, digamos, de este pasaje bíblico de Isaías 9, lo tenemos nosotros no necesariamente en este mismo libro, aunque ciertamente sí, pero nosotros tenemos que recordar que lo que está haciendo Isaías es estar predicando. Nosotros tenemos que también entender que las profecías, los mayores y los menores, van caminando paralelamente también con los reyes. Usted puede estudiar el libro de Reyes y pueden estudiar a los profetas, y casi los podemos empalmar en temporalidad, y tenemos que aprender en algún día, tenemos que aprender qué profeta predicaba en el tiempo de qué rey, pero van corriendo de manera paralela. Entonces la profecía está hablando de una época de un rey, en este caso de Acaz, pero van corriendo pues de manera paralela. Pero el contexto histórico lo tenemos un poco antes de Acaz, más bien con el rey Peca de Israel, Peca con K, de Israel. Era pues rey de Israel Peca, y acuérdese usted que el reino de Israel es el norte, cuya capital es Samaria, el sur en Jerusalén, en Judá, que es Jerusalén. Pero entonces en el reino del norte, pues en Israel estaba Peca, el rey de Israel. En aquel tiempo el pueblo de Israel no era como muy noble, no era como muy fiel a la palabra del Señor. Los reyes se pueden contar como muy malos, de malos a muy malos. Quizá Ezequías se salva un poco y otros reyes, pero eran como reyes que no tenían una comunión con Dios muy plena. Y cada rey que sucedía y cada rey que venía, a veces, como suele suceder, era peor que el anterior, ¿no? Y entonces eran momentos muy difíciles. En la época pues del rey Peca, que es el rey de Israel, estaba en Asiria, que era el imperio que dominaba en aquella época, un rey que era malvado, pero era muy astuto, muy inteligente. Desde el punto de vista de la inteligencia y de la estrategia militar, muchísimo mejor que Peca. Este era Tiglat-Pileser. Este era el rey asirio de aquella época. Según nos consta en 2 de Reyes 15:29, cuando estaba Peca como rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser como el rey de Asiria y conquista el mundo de su tiempo y lleva a la región de Zabulón y de Neftalí cautivos, es decir, que los pone cautivos, los lleva, los subyuga pues, y los pone bajo sus propias órdenes. ¿Nos podemos imaginar esto? El reino de Israel, pues, el Israel escogido por el Señor, está ahora siendo súbdito de un imperio pagano como el asirio, con un rey tan tirano y tan perverso como Tiglat-Pileser. Muy astuto, por cierto, muy listo, con una estrategia militar maravillosa. Vale la pena leer a este rey, pero no era temeroso de Dios, y entonces tiene que tomar cautivo a este pueblo. Está anunciado por Isaías, está avisado por Isaías, y está hablando acerca de los daños que este imperio puede causar si el pueblo no viene otra vez al Señor, si el pueblo no se entrega al Señor, si el pueblo no reconoce el señorío del Señor en su vida. Por eso el texto bíblico de Isaías es maravilloso, porque hay una gran cantidad de anuncio tras anuncio tras anuncio de volverse a Jehová, de volver pues a la fe del Señor. El pueblo ha sido un pueblo muy rebelde. Ya en el capítulo 7 Isaías profetiza la venida de este niño, que es el Emanuel, llamado Emanuel. Luego en el capítulo 8 va a hablar del nacimiento
nacimiento de un niño, que este es el cumplimiento inmediato. Y el nacimiento de este niño del capítulo 8, los primeros versículos, es justo el hijo de Isaías. Justo el hijo de Isaías, que se llama Maher-Shalal-Hash-Baz. Y ahí está registrado en los primeros versículos del capítulo. No es un buen nombre, ¿no? No para ponérselo a un hijo hoy día, pero es un nombre interesante. Maher-Shalal-Hash-Baz, ¿no? Hijo, ¿no?, de Isaías. Bueno, los comentaristas dicen, ese es un primer cumplimiento inmediato de este niño que habría de nacer, que cumple con las características un poco de este pasaje del capítulo 7, versos 14 en adelante. Pero luego de esta profecía maravillosa del nacimiento del Emanuel, todavía sigue la revelación caminando progresivamente, y se le va a tener que añadir información a este asunto del prometido Emanuel, que algunos dijeron está cumplido en el nacimiento de Maher-Shalal-Hash-Baz del capítulo 8. Pero entonces viene este capítulo maravilloso. El pueblo está siendo pues amenazado. Este pueblo está teniendo una guerra, y el rey Acaz no es un rey, es un rey que está en el trono, y no es un rey que esté proveyendo demasiado para su propio pueblo. Al contrario, es un rey que simpatizaba y quería quedar bien con el imperio dominante. Así que estaba una situación muy difícil, muy, muy difícil. Cualquiera de nosotros pudiese pensar que en aquella época, la época de Acaz, en donde el imperio asirio dominaba y en donde Isaías estaba constantemente avisando acerca de este dominio, pudiesen decir, de veras que este pueblo estaba en oscuridad. El pueblo de Israel estaba en una condición terrible, terrible. Pero había fieles ahí. Había personas que entendían de la profecía del Mesías. Había gente ahí que sabía que tenían que esperar con paciencia, porque el rey era malo y estaba entregando sus bienes y estaba entregando las vidas de los judíos en manos de un imperio ajeno. Y estaban con una gran tristeza, un gran pesar. No hay duda. En la Biblia tenemos nosotros historias de gran pesar, de gran conflicto, pero siempre se encuentran palabras esperanzadoras, palabras maravillosas. Así empieza el capítulo 9. Isaías va a hablarle a este pueblo que está en esta condición terrible, de opresión, de oscuridad, subyugados, atacados, amenazados de muerte, y entonces les va a decir a este pueblo que está en esta condición: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Palabras esperanzadoras para un pueblo en oscuridad, palabras esperanzadoras para un pueblo que estaba triste por las condiciones en las que vivía. Y entonces viene Isaías, el profeta, que ha sido un profeta bastante duro en cuanto a su demanda de una vida de santidad y de volver a Jehová, pero ahora les da unas palabras maravillosas, esperanzadoras. Les dicen, ¿saben qué? No se preocupen, pueblo. Le está hablando al pueblo fiel, al pueblo redimido, al pueblo que está creyendo en la esperanza del Mesías. Les dicen, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad. Cuando estamos hablando de oscuridad, tenemos que hablar en oscuridad desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista literal, la oscuridad, que es la ausencia de luz, ¿no? Si se espera un poco, hoy está oscureciendo más temprano, ¿no? 5:30, 6 ya como que está oscuro, ¿no? En verdad se pone oscuro. La ciudad normalmente no es tan oscura, pero los que hemos vivido en provincia, en lugares muy alejados de la civilización, una noche sin luces de casas, de carros, de postes, de nada, una noche oscura, en verdad, hermanos, es oscura, que no se puede ver absolutamente nada, ni la luna, y alumbra con tanta firmeza como para poder dar 20 pasos sin tropezar. Pero la oscuridad desde el punto de vista literal, pues es la ausencia de luz. Esta es desde el punto de vista literal. Pero también tenemos la otra interpretación de oscuridad, que tiene que ver con un asunto más bien metafórico, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista de la metáfora, la oscuridad tiene que ver no solo con la ausencia de luz, sino con la ausencia de algo vital para nuestra vida, con la ausencia
presencia de algo que está opacando nuestro caminar. Podemos nosotros hablar de oscuridad cuando, por ejemplo, tenemos una situación difícil en la casa. Decimos nosotros en casa, no hay para comer, no tenemos recursos, tenemos un problema en el matrimonio, tenemos un problema con los hijos, hay una situación compleja, y entonces decimos, estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. Usamos expresiones como estas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista pues metafórico, la Biblia está hablando de este asunto. El pueblo que está ahí, este pueblo dice, no habrá siempre oscuridad. No significa que el mundo estaba cubierto por nubes o que no había sol. No. Desde el punto de vista de la metáfora de la oscuridad es que estaban pues en una condición deplorable, triste, sin una esperanza hacia adelante, porque usted puede saber que la oscuridad es tan terrible que no se puede ver lo que está enfrente. No puede uno ver más allá de lo que está justo a unos centímetros de la mirada. No hay manera de saber qué hay más allá. No hay manera. Y entonces el pueblo no sabía qué iba a pasar. Estaba en angustia, estaba en oscuridad, estaba con una sentencia de muerte, estaba esperando lo peor, y estaban ahí viviendo en una condición terrible. Cuando hablamos de oscuridad desde el punto de vista de la metáfora también, podemos nosotros hablar de todas aquellas personas que viven hoy y que no conocen de Cristo. Todas las personas hoy que no conocen de Cristo están en oscuridad, están en tinieblas. Y dice el texto para que este pueblo que está atacado, este pueblo que está amenazado, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá. Tal como la aflicción que le vino, y cuenta, pues refiere esta historia de Segundo de Reyes 15:29, cuando el Tiglat-Pileser hace cautivo al pueblo. El versículo 2 sigue diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas, este pueblo que andaba pues en oscuridad, dice, vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Algunos de los que vivían ahí decían, ¿por qué, Isaías, estás diciendo que esto ya lo vivimos y no lo hemos vivido? No lo hemos experimentado. Pero ellos tenían que notar que era una profecía futura, que hablaba del Mesías venidero. Esta maravillosa profecía que habla acerca de que vieron gran luz, estaba refiriendo al Salvador del mundo, y que se cumplió, hermanos, cabalmente, porque cuando vamos al texto de Mateo 4, versículo 15 y 16, podemos percibir el cumplimiento cabal de esta profecía cuando dice Mateo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dice el texto. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, dice el texto, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos de aquella época no tenían ahora esta luz, pero había una promesa esperanzadora de la luz. La luz que rompe la oscuridad. La luz que rompe la oscuridad en la que estaba. La manera para interpretar este texto no tiene que ver con oscuridad y luz de manera literal, sino tiene que ver con una fe puesta en aquel portador de la luz. Y nosotros sabemos, porque el testimonio del Nuevo Testamento, que Jesucristo de sí mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz, el anunciado, el prometido, el revelado. Él es la luz. Y aquellos tenían que entender que Cristo era la luz, y creyendo en esta promesa, podía ser que su situación política no cambiara, pero su esperanza de una redención eterna estuviera centrada en aquella luz maravillosa que había de venir un día a romper las tinieblas y a redimir a su pueblo que estaba en una situación difícil.
Pero ¿qué pasa con nosotros hoy? Nosotros tenemos obscuridad, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, estamos en medio de un mundo complicado, estamos en una situación difícil seguramente, pero la profecía nos viene bien, hermanos, porque igual y a lo mejor estamos en obscuridad, pero hay la promesa de la luz. Usted y yo diríamos, no lo hemos visto. De Jesús solamente sabemos que vino, tenemos datos históricos de Él, pero ¿qué cree? El Señor Jesús viene otra vez. La luz resplandecerá. Estaremos con Cristo para siempre. Y no habrá más obscuridad, no habrá más angustia, no habrá más tinieblas, no habrá más aflicción. Porque Cristo viene y viene para llevarnos con Él para siempre. Maravillosa cosa. Así como ellos entendieron en aquel tiempo, nosotros hoy día tenemos que entender que la luz que quiebra las tinieblas es el Señor Jesús. Es el Cristo anunciado. Es el Cristo que vino a nacer y que es el Cristo que va a volver por segunda vez. Cuando habla Isaías de esto y después de dar una explicación de todo este asunto que no vamos a entrar en detalle, llega justo a la razón de esta luz. Y va a hablar justo de esta luz. Y en el versículo 6 empieza lo que usted y yo conocemos de memoria. Va a haber gran luz. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño, pues no que Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable y consejero. Un niño. ¿Pero por qué un niño? Si lo que necesitamos es un general que nos lleve a la victoria. ¿Un niño? Pero claro, Isaías pudo haber dicho, ya se los dije en el 7:14. En el 7:14 con toda puntualidad él dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y llamará su nombre Manuel, un niño. Es muy importante entender esto. El Señor Jesucristo tuvo que venir encarnado en María, en la Virgen profetizada en el 7:14, para que naciera como bebé, como niño, en el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo, porque no pudiese llegar como adulto, no sería una obra redentora completa. Él tenía que desprenderse de su gloria eterna sin quitar su identidad de Dios y venir a humillarse como un niño. ¿Qué necesidad tenía el Salvador de esto? ¿Por qué no simplemente el Señor mandó a Jesucristo de adulto, enarbolando una bandera de victoria, cabalgando un corcel blanco, con la espada desenvainada, derrocando al imperio romano de su época? Porque era necesario que cumpliese un plan redentor, porque era necesario que padeciese lo que nosotros padecimos, porque era necesario que naciese como nosotros nacimos, porque la obra de Cristo era sustitutoria. Y tenía que hacer todas las cosas como nosotros, nacer como nosotros, llorar como nosotros, sangrar como nosotros, tener hambre como nosotros, padecer el frío como nosotros. Porque ¿qué Salvador sería aquel que no padeció? Dice Isaías en el 53 que este Mesías, que este niño tenía que ser experimentado en quebranto. Tenía que nacer como niño. Ahí se nota pues este estado de humillación. Venir al cuerpo de una mujer pecadora para nacer como nosotros. Bueno, dice la Biblia, este niño, y note usted el pronombre, nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño se entregó a nosotros, nos nació a nosotros, nos fue dado a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó, se desprendió de su Hijo. Nos es nacido, nos es dado. No Maher Salalazbaz, ni Searjasub, el otro hijo, sino este, el prometido, pues el Mesías, este niño que nos es nacido, este hijo que nos es dado.
absolutamente necesario. Hoy día el mundo lo quiere tener como niño todavía, ¿no es cierto? Y arrullan algunas iglesias al niño. Y lo tienen en los pesebres y lo tienen permanentemente como niño. Está bien que le recordemos como niño. Está bien que recordemos nosotros que Él vino como niño y que nos aprendamos la historia de Belén y de cómo Él fue a este establo, a este lugar, y cómo estuvo allí en la visita de los pastores y después en otro lugar seguramente con la visita de los de Oriente. Es importante que aprendamos esto, pero la obra redentora tenía que crecer en condición, en edad, en todo. Y entonces este niño maravilloso que nació allá en Belén, entonces también el profeta nos retrata el estado de exaltación de este niño que va a crecer y que va a ser Dios para nosotros, libertador. Y entonces en el estado de exaltación, el profeta Isaías dice de este niño: el principado sobre su hombro. Toda la autoridad ha sido dada al Señor. Toda la autoridad de toda la humanidad, de toda la creación, porque de Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Toda la autoridad, el principado, dice, sobre su hombro, sobre el hombro de este niño que ha de nacer allá en Belén. Y después de esto va a decir el texto: y se llamará su nombre. Y nosotros diríamos, antes de que el profeta dijera esto, ya sé, Emmanuel. Pues sí, pero Emmanuel es el nombre que fue dado en el 7:14. Pero acá en el nombre que le es dado tiene que ver con las cualidades de este Emmanuel. Y llamará su nombre, y entonces hace una referencia de 4 cosas importantes en pares. Usted tiene en su Biblia admirable, consejero. Lo vamos a juntar porque el texto bíblico lo tiene junto. Admirable consejero. Luego entonces, Dios fuerte. Después, Padre eterno. Y luego, Príncipe de paz. Ayer tuve la bendición de estar en el concierto del coro Amén, en el conservatorio. Y una de las piezas que más admiro de Händel es este pasaje, que cuando uno lo escucha se eriza la piel. Lo cantan tan precioso, pero es una remembranza de este nombre maravilloso de nuestro Salvador. Era tan importante que toda la potestad estuviera sobre sus hombros. Era tan importante que este ser que iba a nacer, este que iba a romper la oscuridad, este que iba a traer la luz, este que iba a traer la redención, es la esperanza del pueblo judío, que este fuera un consejero admirable. Alguien que se pudiera tomar consejo sin necesidad de dudar de su consejo. Alguien a quien pudiese recurrir el pueblo y pedirle qué hago en esta circunstancia, y que tuviera un consejo certero, preciso, absoluto, divino, con promesa de salvación. Porque en aquel tiempo Acaz tenía como consejeros un montón de personas que, con tal de tener poder en el imperio de aquella época, le aconsejaban según lo que el rey quería oír. Y el consejero del rey era terrible. Pero entonces el pueblo lo sabía y ellos tenían que tener una esperanza. Oigan, ustedes van a tener un consejero, no como el consejero de Acaz. Ustedes van a tener un consejero admirable, maravilloso, dice alguna versión. Un maravilloso, un admirable consejero que sabe exactamente la voluntad de Dios para con sus hijos. ¿De quién mejor? ¿De quién mejor? Alguien alguna vez me dijo: pastor, usted que es pastor, su consejo va a ser mejor que cualquiera. Yo digo: no, el consejero admirable es el Señor. El que puede dirigir sin equivocarse es el Señor. Es el consejero admirable. El que iban a ser, pues, era un niño que todo el poder y toda la autoridad la tenía encima, pero era un admirable consejero. Maravilloso consejero. No hay mejor consejero, no hay mejor director de nuestras vidas que este que habría de nacer en Belén. No solamente era admirable y consejero, y se contrasta con la consejería que tenían en los reinos de aquella época, sino que además es el Dios fuerte.
No era endeble como Acaz, no era endeble como Peca, no era endeble como Tiglat-Pileser, no era transitorio como los reyes de la época. Era un Dios fuerte, poderoso, que todo el poder, que toda la gloria, que todo el dominio era de este Dios fuerte, poderoso. Este era Cristo. Dios fuerte. Algunos dicen, Cristo no es Dios. Pues aquí está. Cristo es Dios. Y no solamente es Dios, pero es Dios fuerte. Fuerte. Dice Matthew Henry, comentarista que no me gusta mucho, pero que a veces tiene cosas buenas. Dice él, es un poco como cuando los hijos ven a los papás cuando son pequeños. Yo me recuerdo cuando yo era pequeñito, de 4 o 5 años quizá, yo veía a mi papá y decía, qué bárbaro, mi papá es fuertísimo. Y hasta presumíamos, ¿no?, con los amigos, mi papá es más fuerte que el tuyo, le gana a tu papá. A los golpes, decíamos. Veíamos al papá como fuerte. Yo me recuerdo que mamá decía, ¿quién me puede abrir esta lata? Y entonces el único que podía era mi papá. Entonces agarraba la lata y ¡pum!, la abría con toda la facilidad. Y decíamos, ¡qué fuerte es mi papá! Este niño prometido es el capaz de todo. Es el poderoso, es el soberano, es el Dios fuerte. Es al que admiramos, es al que le damos el frasco para abrirlo, es al que depositamos toda nuestra confianza, es en el que podemos nosotros descansar porque nos protege. Este niño que nos ha sido dado, este niño que ha nacido, este hijo que nos ha sido dado, es Dios fuerte. El pueblo lo tiene que saber, porque está atacado por el imperio. Pero Jesús, el prometido es Dios fuerte, y contra Él nadie se puede enfrentar. Pero no solamente dice que este niño iba a ser Dios fuerte o admirable consejero, sino además un Padre eterno. La paternidad, hermanos, es temporal. La nuestra. ¿No es cierto? Yo un día moriré y mis hijos quedarán huérfanos. Ya no tendrán padre. Pero Cristo, este niño, este hijo que nos es dado, este niño que es nacido, es nuestro Padre eterno. Perpetuo Padre, dice alguna versión. Y actúa siempre como Padre. Y el Padre es protector. Así que este ser que nacerá, este maravilloso Emmanuel, no solamente será un consejero admirable, no solamente será un Dios fuerte, sino que además será nuestro Padre por siempre, eternamente. Y la paternidad de Cristo para con nosotros es permanente. No se va a olvidar de nosotros, no nos abandonará nunca, no nos negará nunca, no dejará de sustentarnos nunca, porque es nuestro Padre eterno. Gloria a su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero lo que más necesitaba el pueblo en este tiempo era no estar más en guerra. Y entonces Isaías les dice, y este también es príncipe de paz. Príncipe de paz. En aquella época, la palabra paz era tan importante. Era una palabra hebrea que es shalom. Y no solamente era el saludo común entre el pueblo judío, que cuando se saludaban en lugar de decir hola, ¿cómo estás?, decían shalom, que la paz sea contigo. Esa paz, es esa paz que en el Nuevo Testamento se va a traducir como eirene o irene, y esta paz, ambas, que una depende de la otra, son no solamente ausencia de guerra, sino es una condición de estabilidad emocional y espiritual con quien la da. De tal manera que el príncipe de paz es aquel que nos da la convicción, es aquel que nos da la certeza de que todo está bien, de que no pasa nada,
de que no importa la condición en la que estés, aquí estoy. El príncipe de paz es el que promete estabilidad espiritual y emocional a sus hijos. Y el pueblo de Israel lo que necesitaba es esa paz, esa tranquilidad. Su condición no iba a cambiar, hermanos, no cambió su condición. De todas maneras fueron cautivados, de todas maneras fueron atacados, de todas maneras eran esclavizados. Pero cuando ellos sabían que este maravilloso niño, este maravilloso hijo que les había sido nacido, que les había sido dado, era el admirable consejero, era el Dios fuerte, era el Padre eterno y que era el príncipe de paz, no importa lo que venga, venga lo que venga, estamos en paz con el Señor, porque Él nos cobija, porque Él nos llama, porque Él nos lleva de su mano. Quizá bajo este mismo pensamiento, el mismo profeta, allá en el capítulo 26, este pasaje que usted y yo conocemos también y que nos da mucha esperanza, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pueblo necesitaba paz, no guerra. La guerra no se acabó, hermanos, pero los creyentes en esta profecía tuvieron paz. Quizá por eso en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la idea que esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es esa paz que el mundo no tiene. Es esa paz que no viene como producto de que ya no me peleo con mi vecino. Es la paz que solamente puede venir de este niño que nos es nacido, de este hijo que nos es dado. Además, su imperio, su gobierno será para siempre, juntamente con su paz. Porque en esta sucesión de ideas termina diciendo el profeta: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y como si fuera, dijera Dios: y yo lo firmo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hoy, hermanos, la Navidad no se trata de los regalos. No se trata de la cena. Qué bueno que nos regalemos, qué bueno que cenemos. No se trata de un árbol de Navidad. No se trata de una corona de Adviento. El sentido de la Navidad está en la esperanza del niño que nos es nacido, del hijo que nos es dado, y que toda la autoridad reposa sobre él, y que es nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz por siempre. Es posible que alguno de nosotros estemos pasando por una situación difícil. Bueno, no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Porque nosotros que andábamos en tinieblas, veremos gran luz. Y esa luz solamente es a través de Jesús. Si usted que está aquí con nosotros hoy no cree que Jesús es Dios, no cree que Jesús es el Salvador, yo le quiero animar para pensar. No hay otro Salvador que no sea Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación. Solo en Él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, aquel prometido, niño que nos fue nacido, hijo que nos fue dado. Puede consultar con quien quiera, pero el único admirable consejero es Él.
Puede depender de quien quiera, pero el único Dios fuerte es Él. Puede poner su confianza en alguien terrenal o en alguien temporal, pero el único Padre eterno es Él. Puede buscar la seguridad en la economía, en la familia o en otro lugar, pero el único príncipe de paz es Él. Así que solo en Jesús hay salvación. A este amamos, a este predicamos, por Él vivimos y a Él esperamos. Oramos. Padre, ciertamente los que somos regenerados, algún día estábamos en oscuridad, andábamos en tinieblas, pero también un día vimos gran luz. Y no por nuestro esfuerzo, sino por ese llamamiento eficaz, con esa gracia irresistible de aquel niño que nos es nacido, que nos fue nacido, aquel hijo que nos fue dado. Ahora como cristianos, Señor, tenemos al admirable consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y sabemos que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y que vivimos por Él y para Él. Padre, te rogamos que si hubiese una persona en este lugar que no fuese regenerada y que fuera tu plan regenerarle, Señor, te rogamos, trae salvación. Que tu luz resplandezca en él o ella y que pueda saber que el único camino es en el admirable consejero, en el Dios fuerte, en el Padre eterno, en el príncipe de paz. En tu nombre y por tu nombre oramos. Amén.